SEAT en Torrelavega. Queridos amigos, bienvenidos a Cantabria hoy, bienvenidos a Tiempo de Debate. Decía Winston Churchill que si te encuentras atravesando un desierto, sigue caminando. Eso es más o menos lo que seguimos haciendo todos nosotros, y no solamente los españoles, sino que ya sabéis que el tema de la pandemia es a nivel mundial. No sé si mal de muchos, consuelo de. En cualquier caso, y hablando de consuelos, hay una palabra, hay un axioma, hay una idea, hay una luz al final del túnel que se llama vacuna, o en este caso, vacunas. Pero ¿hasta dónde sabemos de ellas? Y sobre todo, la información que nos llega a nivel nacional, con un espectro informativo muchísimo más amplio. Pero ¿qué pasa aquí en Cantabria, para nosotros, para los cántabros, con las vacunas? Pues para eso tenemos los invitados y los expertos hoy en esta vuestra casa, en Cantabria Televisión, en las 7. Empiezo por Félix Javier Sangari García. Él es biólogo. Decía ahora mismo a micrófono cerrado que llevaba ¿cuántos años con los bichitos? 30. Madre mía. A los bichitos les llamamos a... En mi caso, bacterias patógenas o virus patógenos de nivel 3. ¡Qué alegría! Madre mía. Él es profesor de la Universidad de Cantabria y trabaja en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de nuestra comunidad autónoma de Cantabria. También hablábamos con Luis Herrera, médico durante ¿cuántos años en Valencilla? Pues 35 por lo menos. Madre mía. Cirujano. Cirujano. Digestivo. Digestivo y de trasplantes, sobre todo trasplante de hígado, de páncreas, trasplantes viscerales abdominales fundamentalmente. También a micrófono cerrado yo le preguntaba, Luis, cuando los mortales, los normales, tenemos un mal día, cometemos errores en el trabajo o torpezas, pero en el caso de vosotros, fíjate, un trasplante de un hígado, imaginaros la responsabilidad, vuestra formación médica, vuestra disciplina, vuestra capacidad, que por supuesto no la tenemos los demás, os deja aparcar fuera del quirófano cualquier cosa y focalizar y centrar al máximo. Bueno, nos entrenamos para ello. Tenemos muchos años desde la residencia para aprender y ponernos en situación, y es nuestro trabajo y lo hacemos de una forma pues prácticamente instintiva. O sea que no es ningún mérito como pasa ahora, lo vemos, ¿no? Los tenistas, los deportistas, ¿ciertos? Pues llega un momento en que se abstraen de otras cosas y procuran centrarse y tienen automatismos y formas de concentrarse en la tarea para la que están entrenados. Qué don más maravilloso de la naturaleza el poder tener una gran capacidad de concentración y mantenerla en tu trabajo, en lo que sea necesario para la supervivencia en ese momento. En el caso de Luis, en el caso de Abelino, es enfermero, comparte la profesión médica con Luis. Él es enfermero del Centro de Salud de Thanos, Abelino Saiz. ¿Qué sentíais cuando empezamos a aplaudir por los balcones? Pues una gran responsabilidad. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Entonces sentíamos eso, responsabilidad, básicamente, ¿no? Hemos oído muchos testimonios de compañeros vuestros que algunos han sufrido bullying al llegar a sus casas por el miedo a los contagios, otros han sido simplemente recibidos como héroes, hay muchos que en el camino han dejado el ánimo, incluso han dejado el equilibrio emocional, depresiones, todo tipo de, si no patologías, sintomatologías anímicas grave. ¿Cuánto llevamos? Un año ya, ¿no? Un año, de sí. pandemia. En tu experiencia profesional, ¿me haces una curva de la vida? ¿Has tenido bajones, subidones? Hemos tenido muchos altibajos en este tiempo. Te levantas cada día pensando, es duro, ¿eh? Es una situación muy dura, volver todos los días al trabajo, pero lo haces pues porque bueno, pues te has formado para ello, crees en ello y
pero sí que hemos vivido situaciones todos, todo en general, muy duras. Luego te preguntaré por una en especial. Vale. A ver, Silvia Solar pertenece al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Santander. Nos decía Silvia que en las ayudas a domicilio hay dos tipos, dos procedencias, ¿no? La ayuda a domicilio consta de dos variantes: la ayuda a domicilio municipal, que se presta a través de los diferentes ayuntamientos, los cuales sacan unas ordenanzas reguladoras, y a través de esa ordenanza pues, es como se va prestando el servicio en función de lo que la ordenanza regule. Y luego está la ley de la dependencia, la ayuda a domicilio, que se presta a través de la ley de dependencia, que es un servicio que es por ley y que tienen derecho pues, todos los ciudadanos dependientes. Y que eso se presta a través de empresas privadas y que sacan los pliegos el ICAS, Instituto Cántabro de Servicios Sociales, del Gobierno de Cantabria. Pues como con Avelino, luego te voy a hacer otra pregunta también. Esta ya no solo es curiosidad personal, sino yo creo que hay mucha gente que tiene esas mismas lagunas en su casa ahora mismo viendo el programa aquello. De lo que se trata, ¿verdad, Gemma de la Concha? Bienvenida, está tu casa. Has estado ya muchas más veces con nosotros. Tú representas a Lares, que es la Asociación de las Residencias No Lucrativas, residencias para mayores. Para mayores. Anda. Aunque en algún caso también hay personas con discapacidad. Anda, que vosotros también os habéis llevado Pues lo hemos pasado muy mal. muy mal. Esperemos que estemos hablando en pasado y no en futuro. Bueno, pues señores, entramos en materia. Yo decía que la solución podía ser o puede ser, por lo que nos están contando, una vacuna, porque si no, no se ve ninguna otra en lontananza. Félix Javier, tú llevas esos 30 años con los bichitos y los bichitos son los que forman una vacuna, pero ilústranos, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo se hace una vacuna? ¿Cómo se llega a hacer una vacuna? Bueno, una vacuna en primer lugar es un producto médico, un producto sanitario que tiene que tener una regulación determinada. Y entonces normalmente es un microorganismo que es causante de enfermedad. Nosotros podemos utilizar ese mismo microorganismo para entrenar al sistema inmune del cuerpo. Entonces, tradicionalmente, a las vacunas habría como tres bloques distintos, ¿no? Las vacunas clásicas, que serían las primeras que se hicieron, que era tomar un microorganismo, matarlo y utilizar ese mismo microorganismo ya muerto, por lo tanto no puede producir enfermedad, para entrenar al cuerpo. Lo pinchamos y el cuerpo lo reconoce y desarrolla sus anticuerpos, sus células inmunes, etcétera. La siguiente que se hizo también hace mucho tiempo fue utilizar microorganismos atenuados, ¿vale? Microorganismos que pasábamos varias veces por un modelo animal o atenuábamos de determinadas maneras y entonces no estaba muerto, pero no era capaz de producir enfermedad. Y de nuevo lo mismo, el cuerpo era capaz de defenderse. Luego ya hay otro bloque que serían las vacunas modernas, que ya hemos hecho con ingeniería genética, pues quitando un gen que es importante o haciendo cosas de este tipo para hacer microorganismos a la carta. Microorganismos o trozos de microorganismos para entrenar al cuerpo. Y luego están las últimas que hemos oído hablar todos, que son las vacunas de mRNA o las vacunas de ADN, que son utilizar la información genética que tiene el microorganismo para solamente hacer un trozo, que es el que nos interesa para entrenar al cuerpo. Y esas son las ¿Una últimas vacuna vacunas. personalizada? No son vacunas personalizadas, pero hacemos, si sabemos que una determinada proteína es importante, utilizamos solamente esa proteína para entrenar al cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las últimas que se han hecho. Tú trabajas desde hace muchos años con este tema, pero desde que empezó, esta es una pregunta personal, tú tienes familia, tienes hijos, desde que empezó el tema de la pandemia, ¿volvías o ibas al laboratorio con algún tipo de miedo, de precaución especial? No especialmente, o sea, el mismo que tenía cualquier persona, no era una cosa... O sea, yo siempre he trabajado con microorganismos patógenos, pero eso significa, como en el caso de Avelino, en el caso de Luis, que estamos entrenados para ello. Entonces yo siempre me he enfrentado a estos bichos con mucha tranquilidad, porque son mi trabajo. Entonces llevamos nuestros EPIs, sabemos cómo se transmiten, sabemos cómo no se transmiten, sabemos qué procedimientos podemos hacer, no hacer.
yo lo utilizo mucho el símil este. Yo veo las cosas como en verde, como con rayos verdes. Entonces yo veo los tubos donde están los microorganismos con los que trabajo y entonces cuando lo abro sé que salen rayos verdes y voy marcando todo lo de alrededor y por lo tanto tengo todo el rato como conciencia de dónde están las cosas. Y eso es un entrenamiento instintivo. Entonces yo siempre he estado muy tranquilo, no... Es admirable. No. Luis, sí, hombre, para nosotros los de la bueno. calle sí, comprendedlo. Ya. Habéis estado en primera fila, habéis estado viviendo cosas que si los demás podíamos tener miedos, aprensiones, ideas oscuras en la cabeza, imaginaros vosotros que lo teníais en las manos todos los días. Luis, ¿por qué crees que alguna gente tiene miedo a vacunarse? Esa es una muy buena pregunta, como la mayoría de las que haces, ¿no? Gracias. Pero lo primero que tienen que, en esto que va a empezar a salir más en el debate, es el nivel de, primero, estamos entre gente que estamos habituados y estamos entrenados. Eso es una parte muy importante. Y para entrenarse, el primer nivel es el conocimiento. Es decir, uno tiene que saber qué es un virus, cómo se transmite, cómo no se transmite, cómo pasa de un otro. Y hay mucha ignorancia, yo creo, pues porque no se ha formado a la mayoría de la gente y de ahí vienen muchos de los temores o de las situaciones que la gente tiene a la hora de no manejar bien las situaciones, ¿no? Entonces hay que ver que, por ejemplo, lo que ha dicho Félix, las vacunas es una estrategia, conocida desde hace muchos años, por las cuales el sistema que ha hablado, el sistema inmune, es un sistema que tenemos las personas, bueno, y los mamíferos, más animales, que nos defiende de todo aquello extraño, de elementos extraños al organismo. Por ejemplo, en mi caso, se establecen, digamos, mecanismos similares para defenderse de los órganos que nosotros pretendemos trasplantar. Estimulamos unos mismos mecanismos y lo mismo ocurre con una bacteria o ocurre con un virus. Y entonces, una de las maneras que tienen que conocer la gente es que estamos intentando desencadenar la reacción de defensa que tenemos natural de potencial defensa a un elemento, en este caso un virus extraño, para defendernos de él. Y una estrategia que hay es, lo que ha dicho muy bien Félix, pues ponerle un fragmento de ese elemento, de ese virus en este caso, que el sistema inmune, las células que lo componen y que van apareciendo fruto de esa estimulación, se estimula ese sistema para atacar o bien a ese producto o a las células infectadas, afectadas por ese organismo. Un ejército defensivo. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Gema, los abuelos son una de las líneas de flotación donde primero atacó la pandemia. Las residencias, claro. Ellos están viviendo en el mismo sitio, compartiendo un mismo aire, un mismo espacio, son mayores. Y las personas más vulnerables en este virus. ¿Por qué algunos abuelos, yo les voy preguntando, y algunos abuelos no quieren vacunarse, unos y otros no, porque dicen que una vez, cuando eran pequeños, alguien murió de una vacuna que se puso? ¿Cómo valorarías tú? Yo creo que la mayoría se han querido vacunar, se quieren vacunar. Las informaciones que nos han llegado a lo largo de todo este año han sido a veces contradictorias. No hay que usar mascarilla, hay que usar mascarilla. No hay que el contacto en materiales, por el aire. Bueno, hemos tenido diversas informaciones que las personas genera desconfianza. Pero la vacuna la ven como la única luz en el túnel que tenemos ahora mismo. No sabemos hasta dónde va a normalizar la vida, tanto en las residencias como fuera de las residencias. Pero es la única luz que ahora mismo tenemos. Entonces sí se quieren vacunar. ¿Habéis constatado, desde la aparición de la vacunación ya en los mayores, que han sido los primeros, ¿habéis constatado un aumento, un cambio de ánimo? No, vamos a ver, se está a la expectativa de lo que va a pasar. Es que ten en cuenta que ha habido periodos durante este año
que prácticamente no ha habido incidencias, no había contagios. Los protocolos eran iguales que los que ha habido en noviembre y en diciembre, incluso más estrictos en noviembre y en diciembre. Y el contagio ha sido mayor, con lo cual ellos también saben que en cualquier momento puede saltar la chispa como saltó en el pasado. Y la esperanza que tienen es que la vacuna impida esas situaciones. Fíjate, una de los aspectos de la aguda pregunta de Marga es que los abuelos, lo que implicaba la pregunta es que tienen memoria de cuando se usaban sueros para combatir las enfermedades. Pero eso normalmente no te lo cuentan. Claro, pueden decirte alguno, pero muy escasamente, yo no me lo pongo porque la de la gripe me la puse una vez y lo pasé fatal. Tienen más recuerdo de las vacunas de la gripe, que en alguna ocasión les ha podido sentar mal, que en vacunas de cuando eran niños o en... Yo me acuerdo de cuando, por referencias, del suero de caballo para el tétanos, por ejemplo, que es una inmunoterapia pasiva. Lo que hacen es administrar los anticuerpos ya formados que ha formado el caballo y depurados de la forma que podían para neutralizar ese gen. Eso, ahora la vacuna que se da es lo que tratas de que uno mismo, cada uno, haga y vaya formando esos anticuerpos de forma natural. Pero no ha habido, en general, no ha habido rechazo a la vacuna. No, bueno. Yo sí que tiene razón ella. Nosotros hemos vivido siempre, ¿no? Sobre todo con la vacunación de la gripe, todos los años. Es que me la puse hace 10 años y me sentó fatal, tuve una gripe todo el invierno y tal. Este año ha cambiado por completo. Mira, en nuestra zona de salud nosotros tenemos 11.000 habitantes. Hemos vacunado en 2 semanas a 3.500 o así. O sea, ha sido como un 100 y pico % más de lo que normalmente se vacuna. Este año ha cambiado la actitud respecto a la de la gripe, ¿eh? O sea, quiero decir que han perdido o ese miedo, no sé si también la estrategia, porque este año ha sido una búsqueda activa. Nosotros hemos llamado a todos los mayores para que vengan a vacunarse, eso también ha captado gente y también, pues, quizá el miedo al virus, etcétera, pues ha hecho que se vacunen, pero ha aumentado muchísimo. Silvia, vosotros que testáis la opinión en casa, porque sois ayuda a domicilio, ahí el abuelo, la abuela se sienten un poquito más protegidos o defendidos porque están en su territorio, en su casa de siempre. ¿Ves muchas opiniones diferentes, sensaciones diferentes? Sí, ¿Quieren salir a la calle? No creas que se sienten tan protegidos. De hecho, ha habido muchas familias que han renunciado al servicio temporalmente por el miedo a las compañeras que tenemos que entrar, porque a veces sí que es cierto que somos solamente una auxiliar la que entramos al domicilio, pero hay veces que los servicios tienen que ser compartidos por diferentes causas y entran más compañeras. Entonces, el miedo a que tú entras de la calle, a que has estado en contacto con más gente, que vienes de otros domicilios, eso a ellos les preocupa muchísimo. Más que la necesidad del servicio. ¿Y a vosotros? Sí, hombre, a nosotros también, porque somos vectores del virus. Al final vas y vienes. Es cierto que nos hicieron una prueba PCR cuando finalizó el confinamiento, pero tampoco se nos han hecho más pruebas. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que el miedo a que tú no sabes si lo puedes estar portando está ahí. Porque esto, Félix, va por el aire. Sí, eso está muy claro Sí, desde hace ya bastante tiempo. Una cosa que había mencionado Gemma era que ha habido mensajes contradictorios muchas veces, y muchas veces el mensaje contradictorio ha venido por la deformación que tenemos los científicos, y ahí meto a personal de la OMS, etcétera, etcétera, de pillarte las cosas como con pinzas. Es decir, que si algo protege en un 99,99%, decimos, no protege completamente. Porque es verdad que no protege completamente. En vez de dar un mensaje más claro de decir, esto protege. Porque el punto ese científico no es completo. Entonces, quizá eso, que en un entorno de iguales puede ser entendible, cuando lo trasladas a la población general, habría que intentar hacer un esfuerzo más claro. También para ellos, también, claro, la información. No es
lo que necesitábamos eran puntos de referencia. Mm. Que ha habido cosas que se han dicho y luego se han cambiado porque se desconocían. Sí, sí. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo cuando me acuerdo cuando se comentaba que los asintomáticos no existían al principio de la pandemia. Y luego se ha demostrado que tienen un alto porcentaje. Pero sí que la población necesita esos mensajes claros. Porque si no, lo que consigues es confusión y Malas decisiones, desconfianza. sí, sí. Pero, por Sí, ejemplo, sí, claro. fíjate, con el tema de las mascarillas, de siempre se ha dicho que si vas a toser, no te tapes tapes con la la mano, boca, sino claro. con el codo. ¿Por qué? ¿Esto protege algo? Pues sí, algo protege. Porque si vas a la mano, luego tocas con la mano, se producen más aerosoles. Aquí lo tapamos mucho más los aerosoles. Y esto no es una mascarilla. Luego, una mascarilla que nos pongamos de cualquier tipo va a proteger algo. Hay una imagen que es muy útil, sobre todo en el coronavirus, ha visto que es muy útil, que es el modelo del queso suizo. Tú imagínate un queso suizo de que tiene agujeros, ¿no? Los boquetes. Entonces tú pones una capa de protección y tiene agujeros. Es decir, eso no va a proteger completamente. Puede ser toser en el codo. Eso es un nivel de protección. Ponerte una mascarilla quirúrgica es mejor nivel de protección. Es como si pusiéramos 2 capas de queso. Algún agujero de una de las lonchas va a quedar tapada por la siguiente loncha. Si ponemos suficientes capas de protección, terminamos haciendo una cosa maciza que no tiene agujeros. Entonces hay que añadir capas de protección. ¿Las mascarillas sirven? Claro que sirven. ¿Qué es mejor, una FP3 que una FP2 que una FP1? Pues sí, una FP3, una FP2, una FP1, pero sobre todo ponerte algo. Si tú llevas una mascarilla y la llevas con la nariz por fuera, pues es un sitio por donde estás emitiendo aerosoles. Si la tienes por la barbilla, pues estás emitiendo aerosoles. Es todo, no es blanco y negro, todo va sumando, ¿no? Entonces, Y si tú te estás matando a llevar la mascarilla y tu hijo o tu sobrino se ha ido a una fiesta de fin de semana con 50 o 100 que no llevaba la mascarilla y vienen a casa, pues y ahí entra la solidaridad. Ahí entra, también se ha visto con las patentes de las vacunas, países que han acaparado más de lo que tenían o querían. ¿Por qué el tema de las vacunas? O sea, ¿por qué no todo el mundo puede comprar cuantas vacunas quiera? ¿Es un asunto de patentes? no. ¿O los diferentes tipos de vacunas, la rusa, la otra? ¿Dónde está la clave? Es un asunto de producción. Tú no puedes dedicarte a producir o a ampliar fábricas, los laboratorios. Todo esto es muy caro de hacer. Es decir, en un laboratorio en el que se está haciendo vacunas, que como dije al principio, es un producto médico. Es decir, tiene que tener unas características muy peculiares. Ese laboratorio vale mucho dinero. Recibe aire filtrado, emite aire filtrado. El diseño del edificio es uno determinado. Cuesta miles y miles y miles y miles de euros. Entonces, tú tienes que decidir dónde pones el dinero. Puedes poner todo el dinero en construir más laboratorios o más plantas de producción, pero dentro de un año esas plantas no van a tener sentido. Entonces, ahí hay una labor importante. Las compañías farmacéuticas han hecho un esfuerzo importante, pero tienen que calcular cuánto ponen por aquí y cuánto ponen por allá. Entonces, no tenemos una capacidad de producción determinada. Las vacunas que estamos utilizando ahora, las 2 de mRNA, la de Moderna y la de Pfizer, necesitan hacerse en un laboratorio muy especializado. La primera vacuna que se aprobó para un uso militar en China fue en junio. Es una vacuna muy sencilla, esa la podríamos hacer nosotros, porque simplemente es cultivar el virus sobre una capa de células, extraer el virus e inactivarlo con calor, con formaldehído, y eso es lo que se pincha. Ese tipo de vacunas serán las vacunas antiguas, las que te comentaba. Son las vacunas que te dan más reacciones secundarias, por ejemplo, porque es un producto menos purificado. Esas son un poco las razones por las que antes las vacunas te daban más efectos secundarios. Y la gente puede recordar, pues a mí me pasó esto y me pareció lo otro. Pero en lo de que se quieran vacunar o no, por ejemplo, que había salido antes el tema, el nivel de aceptación de las vacunas antes del coronavirus en África es altísimo. Bueno, claro. El 99% de la gente quiere vacunas. Claro. El nivel de escepticismo frente a las vacunas más alto era en Europa Occidental, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las vacunas nos han llevado a una situación en la que no veíamos enfermedad. Cuando lo dejamos de ver, dejamos de considerarlo. No, yo no me voy a vacunar frente a la tosferina porque realmente no hay tosferina. Ahora que ha venido el coronavirus, todo el mundo que decía, yo de las vacunas, pues sí, me la voy a poner. Luis, como médico,
A ver, el orden de vacunación y el orden de, y aquí podéis opinar todos, si a vuestro criterio se ha seguido un orden lógico de vacunación, porque han salido varios tópicos o varias situaciones. En Cantabria, concretamente, se vacunó a los presos del penal del Dueso antes que otros colectivos. Y la gente decía, pero bueno, claro, están confinados, si cae uno caen todos, ¿cómo se maneja? Claro, es que el problema se lo han llevado aquí de los contagios los hospitales, porque no es lo mismo que en Valdecilla haya 300 camas que 500, que 1.500, ¿no, Luis? Claro, efectivamente. El tema de la selección del recurso de las vacunas no es fácil de tomar, pero lo lógico es que se atienda a dos parámetros fundamentales. Uno es las personas profesionales que van a estar por obligación, vamos a llamar, más cerca de personas potencialmente contagiadas o contaminadas, y después las propias personas que tienen más riesgo en el momento de tener relación con el virus. Pero los sanitarios no han sido los primeros, bueno, ¿no? Vamos, pero quiero decir que yo creo que esos son los dos parámetros que habría que manejar fundamentalmente. Bueno, en el primer grupo, después de residentes y profesionales. Primero han sido los abuelos, ¿no? Sí, primera, pero ha ido casi simultáneo. Sí, ha ido casi a la par. Claro, después depende la disponibilidad que tengas de vacunas. Y esto que ha dicho Félix es muy interesante porque, claro, el esfuerzo que se pide, que yo creo que ha sido magnífico, el tener una vacuna en un año y pico, es tremendo. Pero, claro, a la industria le dices que haga una actividad de carácter casi militar de guerra, Claro, para que después, al año siguiente, si lo ha hecho bien, ya no tenga retorno. No es lo mismo que hacer una pastilla para la tensión, para la diabetes, que va a estar constantemente teniendo que suministrar productos. Esto con los hospitales de campaña, China montó y desmontó, pero Madrid ha tenido muchas quejas por un hospital improvisado. Después, claro, forzados los políticos, después de haber visto las imágenes del Palacio de Hielo, del IFEMA, es que, Abelino, tú si tú pudieras poner vacunas, ¿por dónde empezarías? Por ti mismo. No quisiera tener esa responsabilidad de ya, elegir. Ya, pero por eso el que tiene esa responsabilidad creo está... que es muy complicado. O sea, claro. Es muy complicado. Como bien decía él, el personal sanitario, sociosanitario, creo que es fundamental. Y luego, hazme un 1, 2 y 3. Hazme todos. Hacerme 1, 2 y 3 de grupos. Pues ¿qué elegiríais? Personal sanitario, sociosanitario y luego los más vulnerables. Los abuelos más vulnerables. Y enfermos. Los abuelos ha sido donde más atacados, sobre todo en la primera ola, en todas las residencias. Y bueno, y ahora nosotros, que justo hoy hemos empezado en Tanos a vacunar a la población en general, estamos vacunando a los pacientes pues, pluripatológicos, a los grado 3 del ICAS, que decir, son pacientes que aunque estén en su casa, pues están... Yo creo que es una buena decisión. Después hay un tema para mí muy controvertido, que es también otro grupo de personas los que se mueven mucho. Por ejemplo, está el tema de los niños, que ahí pues es un problema muy importante para abordar. Y por eso también la vacuna yo creo que tiene, o la vacunación vamos a llamar, otras estrategias que la potencian. Es decir, no favorecer la movilidad, que lo estamos viendo constantemente y con el sí, tema pero nosotros vivíamos en Líbana y los únicos que iban y venían eran los paqueteros y los proveedores, que no estaban vacunados, y el primer brote que hubo en la residencia de ancianos fue precisamente... Pues es que ese tipo de personas también es otra persona diana, yo creo, en tener enseguida una... Y después también lo que saldrá, ya digo, que será pues lo de la hostelería, ¿no? Bueno, el tema que a ver qué... 1, 2 y 3, a ver. Bueno, Gemma. yo, aparte de los que han dicho ellos, incluiría en las primeras fases a los profesionales de trabajo social, a los trabajadores sociales que están en la atención directa y no están incluidos hoy por hoy y no se ha pensado en cuándo se les va a vacunar, y están atendiendo directamente a las personas vulnerables que la pandemia más ha afectado.
Sí, sí. Yo por eso digo que la gente que está, ¿Y ese fallo? que se puede mover y que más está obligada en estas situaciones a moverse entre esos colectivos, pues también tendría que tener una... ¿Tú estás vacunada? No, nosotras han empezado con las compañeras que son auxiliares de la dependencia y han empezado justamente ayer. Pero la municipal, como no son grandes dependientes, lo van a dejar para la segunda fase de lo que es la ayuda a domicilio. Yo sí, por residencia. Pero también es cierto que la cantidad de vacunas que han llegado han sido muy pequeña. Claro. Entonces, se va vacunando a los colectivos en función de la llegada de vacunas. Pero el colectivo que yo he dicho de trabajadores sociales, por lo que yo sé a día de hoy, no está incluido en ninguno de los grupos prioritarios, que les tocará cuando les toque en su centro de salud por edad. Entonces, bueno. Félix, ¿tu orden? Me vais a permitir que ponga primero a mis padres, ¿vale? O sea, mayores, No, abuelos. a mis padres. Son 4 vacunas que gastamos en proteger a mis padres. Yo creo que eso que hemos visto de muchos políticos Sí, y el muchos velaqueo. tal vacunándose, eso es algo que tenemos ahí. A mí me van a poner la vacuna antes que a mis padres. Mis padres tienen 80 años. Ya. Me da mucha rabia, personalmente. Entonces, solamente gasto 4 vacunas en mis padres y luego primera línea. Sanitarios, trabajadores sociales, a toda la gente que está enfrentándose a una posible... No solamente porque ellos se puedan infectar, sino porque al estar en contacto con personas muy vulnerables van a servir de elementos de transmisión. O sea, que no es solamente protegerles a ellos, sino que ellos también protejan a ese mismo colectivo. Y luego el siguiente nivel simultáneo casi sería personas mayores. Hay gente que dice que las personas mayores, a ver, ¿para qué vas a gastar una vacuna en alguien de 85 años y luego se va a morir a los 86 por una gripe? Ya, pero es que nadie Pues quiere creo- morirse. No, pero Nadie creo además quiere- el boleto no que le lo llega. debemos. O sea, Claro, es claro. una ¿Cuánto cosa de tiempo has justicia. estado tú sin poder abrazar a tu madre? Pues desde diciembre del año pasado. Vale. llevo- Por protegerles. Bueno, porque no me deja ir a casa. Bueno, tu Eso, madre vamos, fue, mi madre, tu lo tiene, fue mi sensata. madre lo tiene claro. No... Es que fijaros, esta generación de mayores, que se han ido muchos y que otros están en la residencia, les ha tocado vivir, les ha tocado unos tiempos de posguerra, algunos, los más mayores incluso, cogieron coletazos de guerra, les ha tocado unos cambios sociales impresionantes. Claro, háblales tú de teléfonos móviles, les ha tocado un cambio sociocultural, porque antes los abuelos se quedaban en las casas, han tenido que adaptarse a vivir en residencias, a enfrentarse a muchas cosas, y si además les das la puntilla, que es el COVID, Pero es que además hay otra no es cosa. justo. Lo que somos ahora mismo como personas y como sociedad se lo debemos a esas generaciones de personas mayores. Claro, son los que lucharon por todo. Nuestro bienestar de hoy viene de atrás, del trabajo de otras personas y que se han labrado unos derechos, ahora que todo el mundo hablamos de derechos, como parte importante de la sociedad. Sí, sí, sí. Entonces, con ese planteamiento de no les vacunemos, pues quitémosles las medicaciones, no atendámosles en los hospitales, Ya. ¿para qué te vas a gastar en comida con ellos? Y da lo mismo. Ya, el desahucio en vida. claro, No, eso sí, no habla claro. bien de una sociedad. Hay que ver la cara que tenían hoy cuando ¿Sí? hemos empezado. Los que hemos llamado, además nos hemos entrado ayer porque ya sabéis cómo va el proceso de vacunación, que es un poco pues en función de las dosis que hay. Sí. Pues nos dijeron ayer que había que buscar 55 y había que buscar 54 concretamente, porque sacamos 6 dosis por vial. Y pues las caras que han tenido hoy pues han sido muy gratificantes, ¿eh? ¿Sí? Muchos de ellos, claro. Estamos hablando de gente, hemos vacunado a una de 103 años, ¿eh? Que tiene una calidad de vida bastante buena, por cierto, ¿eh? Qué lujo. La gente de Tanos, en la zona de invierno, la gente de los pueblos, de la montaña y todo Sí, esto, sí, pues sí. es gente que se ha cuidado mucho y que tiene Sí, mucha igual garra. que Líbana, sí. Sí. Hace no mucho estuve manejando una estadística que más o menos, ahora de memoria no sé exactamente, pero más o menos calculaba para este periodo en Cantabria posiblemente habrá más de 100 parejas de más de 100 años. En Líbana estarán 50 seguro. No, pero quiero decir seguro. que eso indica, ese es el pico del iceberg de una pirámide demográfica muy grande. Yo quería comentar acerca de lo que estáis hablando, que yo no creo, discrepo algo en que, por ejemplo, yo tenga que ser una persona, o los
terminal, las personas jubiladas, de los primeros. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque tenemos, además de la vacuna, alguna estrategia de defensa más. Y es que no necesitamos, podemos, digamos, enclaustrarnos más. Claro, no os movéis tanto, no tenéis la necesidad laboral. Entonces, claro, lo que no podemos ahora pedir es una movilidad como antes y tener, pues, para saltarnos digamos, ese orden que hemos dicho antes de vacunas. Y una cosa curiosa que desde el principio a mí me llamó la atención, dices, bueno, si piensas fríamente, ¿qué colectivo estaba más protegido frente a esta pandemia? ¿Cuál? Pues yo creo que las personas que estaban en residencias. ¿Por qué? Porque tenían la burbuja hecha, la burbuja perfecta. Ahora, ¿por dónde ha entrado? Por las personas que iban y venían, entraban y salían. Esa válvula ha fallado. No. Entonces, el colectivo más protegido, si se hubiera pensado y hecho el suficiente esfuerzo en hacer esas esclusas y ese aislamiento, serían las residencias. Ya estaban confinados. Efectivamente. Como los Entonces, por eso digo yo que estas estrategias hacen sinergia con unas con otras. Y eso, claro, el que tiene que moverse, por eso me parece muy importante que el trabajador social, que tiene un plus de peligro y una necesidad de movilización, no puede decir yo no voy a hacer mi trabajo. Ese tenía que ser muy considerado antes que otros colectivos. Lo que pasa es que en las residencias, y las personas mayores en su casa, ¿no? Cuando hablamos, la edad media de mi residencia es casi de 87 años y casi todos superan los 90. Un año de vida para ellos es mucho tiempo. Claro, les hemos robado un año de vida, que igual para mí un año, bueno, lo puede, que dejo de hacer lo haré, ¿no? perder. Probablemente. No en las mismas condiciones, pero para ellos un año igual es toda su vida ya. No, claro, efectivamente, es todo lo que les queda del resto de la vida. Pero porque tampoco saben ese futuro. Ellos el futuro es mucho más corto de todos los que podemos estar aquí pero hablando. Pero precisamente, ¿no? Yo creo que ahí falló porque, claro, decirlo a toro pasado es muy fácil, y ha sido muy difíciles las decisiones a tomar. Pero uno de los primeros, digamos, objetivos tendría que haber sido aislar, protegiendo mucho a los trabajadores de las residencias. ¿Creéis que ha habido improvisación? Logística, política. Absoluta, claro, absoluta. Yo espero que dentro de un año esto haya terminado y ya estemos hablando de otra cosa. Pero si hay una cosa que tenemos que quedarnos para el final, es que tenemos que prever esto. Esto va a volver a ocurrir. Esto ha ocurrido en el pasado y va a volver a ocurrir en el futuro. Yo pensaba que iba a ser una gripe más que un coronavirus, la siguiente pandemia, pero ahora, bueno, habrá que ver cuál es la siguiente. Podrá ser otro coronavirus, podrá ser otra cepa de gripe, etcétera. Y va a volver a ocurrir. Entonces, hay determinadas cosas que hay que pensarlas. Y, en general, no estamos muy bien preparados para eso. Hay que incorporar ya a la dinámica. Planificamos. O sea, hay que tener un plan de previsión para todo. O sea, nosotros ensayamos constantemente accidentes dentro del laboratorio de patógenos. Porque en el momento en que ocurran, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos los reactivos, tenemos esto, y va a ser una cosa automática. Entonces, es difícil planear a futuro todas las posibles condiciones, pero hay que planificar cosas, porque si no, no reaccionamos. Nos va dando golpes la situación y vamos reaccionando al último golpe, que puede no ser lo correcto. Entonces, entiendo que es difícil, pero es una cosa que hay que hacer. Sí, además, tienes toda la razón, yo creo, porque ha habido un fenómeno de tormenta perfecta, porque venimos de hace unos años el síndrome aquel respiratorio agudo severo, que quedó, la peste aviar, que se anunciaron pandemias que al final quedaron ya la gente decía, bueno, pues otra más, ¿no? Otra historia más de estas. Y esta era la... A línea de flotación, sí, adelante. Yo creo que ha habido mucha improvisación, sobre todo en las residencias, que es lo que conozco. El estado de alarma se decretó el día 14, el cierre de visitas a las residencias y de salidas de residentes el día 12, y las asociaciones de residencias, las residencias, estábamos pidiendo por favor a la Administración que nos dejaran no haber visitas. Claro. Y nos amenazaban con sanciones si lo hacíamos.
El día 12 ya decidimos cerrar visitas y que nos pasara a todos lo que nos pasara, y por la tarde nos lo autorizaron. Los barridos se han empezado a hacer en diciembre, noviembre, finales de noviembre, en las residencias. Es fundamental tener un control exhaustivo tanto en los residentes como en los profesionales, y más en los profesionales, pero bueno, en todos. Y se han empezado a hacer muy tarde, no se han hecho barridos prácticamente, no ha habido una prevención. Entonces, coincido plenamente con vosotros. Lo que es que, por ejemplo, respecto a los barridos, hemos tenido una escasez muy grande de reactivos para poder hacerlo, porque de repente los porcentajes de positividad de los test eran muy altos. Es decir, cuando tú haces 100 test y te salen 25 positivos, es un porcentaje del 25% de positividad. Eso es muy alto. Todo lo que sea por encima del 5% significa que estamos perdiéndonos un montón de gente que son asintomáticos. Entonces, si no tenemos reactivos suficientes, si en vez de hacer 1000 test hacemos 100, nos salen porcentajes de positividad muy altos. Y andábamos así, no teníamos reactivos ni capacidad para generar y para hacer PCRs, etcétera, etcétera, de todo esto. Eso, que ha habido nos ha pillado sin que nada. Si se hubiera hecho una previsión, y hombre, es muy fácil también hablar a toro pasado, ¿no? Cuando empezamos todos en marzo, Yo creo que más estábamos es eso. en pañales. Sí, pero para la Ya, pero próxima... tenemos unos gobernantes en los cuales Hubo medidas que descansa nosotros pusimos dinero, encima de la poder. mesa y nos hicieron como el cierre de visitas o de salidas al exterior de los propios residentes. Abelino quería decir algo, La Silvia. improvisación es también una de las cosas que más nos ha afectado a los profesionales sanitarios también. Ya. Es difícil cada día que vas a trabajar que haya una normativa nueva y adaptarte a ella. Entendemos la situación, es que a veces no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que a veces esa improvisación nos ha hecho mucha mella. Improvisación, ir sobre la marcha, la verdad es que ha sido, es y será, por la parte que queda, un problema de difícil solución, demasiado transversal, demasiado convergente en muchos puntos. La orquesta tiene muchos músicos y pocos directores, o mucho indio y poco caballo. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y volvemos con las vacunas y con el COVID, aquí, en Cantabria Televisión.